De vuelta a Tolerancia Cero y está con nosotros el diputado UDI, Ernesto Silva. Ernesto, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hola Matías, gracias por la invitación. Yo dije aspirante a la presidencia de la UDI, no candidato oficial todavía, pero va a haber así elección, bueno, el senador Víctor Pérez también, ¿eh? Pero va a haber elección como las conocemos los otros partidos de la UDI. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? O sea, no creo que ni un mecanismo sea mejor que el otro. Lo que tenemos que hacer nosotros primero es ponernos de acuerdo en un proyecto. Y para que haya proyectos a veces se requieren liderazgos que los quieran promover y construir. Estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Y yo me imagino que el escenario más probable es que vamos a tener una elección en la UDI, que eso también genera un poco de vigor y de ambiente entre los militantes de participar. Y yo espero que lo que aprovechemos de hacer, si eso se da, es debatir. Que ojalá podamos tener una ronda de debate a lo largo de todo Chile. Veamos una nota que tenemos y volvemos aquí a la mesa. Zancadillas en la búsqueda de un candidato, la derrota presidencial y las críticas internas. Todo ha sido un factor para que la derecha se vea cada vez más dividida. Hoy se enfrentan a su nuevo viejo papel, ya conocido por 20 años. Ser oposición, pero con un panorama distinto. La UDI quiere olvidar la presidencial donde su carta salió derrotada y en el Congreso la pérdida de sus opciones fuertes para el Senado. Además tienen la misión de definir a su nueva directiva. Víctor Pérez y Ernesto Silva suenan como las principales cartas. La alianza tiene que cuidar todos los liderazgos y tiene que cuidar básicamente la amistad y el respeto. Más allá de los liderazgos, lo que tiene que cuidar es la convivencia. En RN la situación es más crítica. La fuga de militantes tiene de cabeza a sus dirigentes, que deberán definir también a su mesa con el fantasma de una presidencial que los debilitó ante sus aliados. Gustaría que el señor Kinspeter fuera al Congreso y viera cómo somos minoría absoluta, para que la gente de derecha y centro derecha sepa el legado que nos dejaron políticamente. El gobierno lo perdimos, la elección parlamentaria y presidencial, yo siempre lo he dicho, fue una verdadera paliza, responsabilidad de muchos, y por lo tanto tenemos que aprender de eso para poder construir una opción de gobierno por 4 años más. Evópoli y Amplitud son los movimientos que pretenden abrir filas. Entre ambos tienen 4 diputados y una senadora. Y quién sabe si a ellos se suman exministros. Al menos uno, Rodrigo Kinspeter, ya renunció a Renovación Nacional. No estamos dispuestos a que nos presionen y no estamos dispuestos a que gente que está en contra de la unidad del sector estén siempre atacando, ¿no? El único riesgo es de la atomización de la alianza, pero sin lugar a duda todo esto va a construir desde la diversidad para lograr la unidad que la nueva alianza requiere. Una oposición que tendrá 4 años para reestructurarse si pretende encabezar un proyecto que los lleve a la moneda. Fernando Paulsen tiene la palabra. Fernando. En esto no existe probablemente ninguna cosa en la política más difícil que tratar de cambiar una estructura que ha tenido una vida larga, que ha tenido altos y bajos, le ha ido bien, y que por lo tanto la inercia que tiene para cambiar costumbres, para cambiar generaciones, para cambiar dirigentes es feroz, es dificilísima. Y en el caso de la UDI es probablemente el partido que simboliza un poco esa estructura creada en época de dictadura. Creció y se transformó en el primer partido en términos de votación en Chile, tuvo una derrota así como la tuvo todo el gobierno del presidente Piñera en las elecciones municipales y parlamentarias, pero es un tremendo transatlántico lleno de, incluso con apodos, coroneles, y se juntan ahora recién y conversan, y de pronto viene un diputado que tiene 4 años en la Cámara y pretende dirigir esta cosa que además tiene un referente citado a cada oportunidad, que es Jaime Guzmán, que es un peso muy fuerte. ¿Cómo pretendes hacerlo sin necesariamente tener que hacer la venia a todos los que se supone dan el pase? Yo, Fernando, creo que lo primero es que la UDI ha sido un partido muy exitoso en Chile. Y sus momentos de mayor éxito han sido cuando ha tenido un nivel de empatía con las personas muy fino. En un momento sucedió cuando Joaquín Lavín abrazó desde los municipios la idea de empatizar de otra manera con la gente. Y empujó estuvo a punto de ganar. Y estuvo a punto de ganar. Y eso unos 10 años después tuvo un nuevo impulso cuando la UDI y la alianza, no fue solo un tema de la UDI, lo que hizo fue decir, en el país las cosas se pueden hacer mejor, y eso permitió ganar. Yo lo que creo es que nosotros no tenemos que destruir todo lo hecho, ni inventar todo de nuevo, pero sí tenemos que entender que aquí parte un ciclo político nuevo.
Y ese ciclo político nuevo está, ustedes lo discutían en el panel anterior, reflejado por nuevas mayorías, por una sociedad mucho más joven en su participación y en la activación, con una clase media muy diferente, y donde los partidos políticos, y no solo la UDI, han estado dedicados más bien a cerrarle la puerta a las personas para que entren, a cuidar la puerta del boliche, que a abrir las puertas para generar participación. Entonces, yo creo que es un momento muy expectante, y me parece que tanto los fundadores de la UDI como sus militantes entienden que hay una necesidad. Y el desafío en los próximos meses va a estar en ir plasmando un proceso, porque nadie puede pretender construir de la noche a la mañana lo que tiene que hacer un partido político, pero instalar una dinámica que permita abrir, mirar hacia el futuro y responder las preguntas de los chilenos de hoy sobre nuestros valores que no han cambiado. Felipe. O Fernando, Fernando, dale, Fernando. Tiremos una moneda, ¿eh? No, dele, por favor. Faltaba más. Pero las unidades, voy a ser lento para joder a Felipe, para ponerlo nervioso. Oye, las unidades, yo creo, en un partido, sobre todo después que han pasado por están en un momento de crisis, no resultan simplemente de gente que pone caritas o que llama a la unidad, porque eso es una frase absolutamente vacía, o como esa otra que es un clásico de los políticos, la diversidad que nos enriquece. La verdad es que un partido no consiste en la diversidad, consiste en la coherencia, más o menos, con algunos sabores distintos, pero coherencia alrededor de ideas. Al final todo gira alrededor de las ideas, no simplemente de los llamados en el aire. Entonces, ahí está el punto. Tú mismo mencionaste y usaste la palabra valor, y voy a eso. ¿Qué es lo que tú estás proponiendo, por ejemplo, y la gente que está contigo, en términos de eso que en el momento dado se llamó, una expresión un poco ciútica, los temas valóricos, que tenían que ver con el divorcio, la cuestión de los homosexuales, el matrimonio homosexual y un montón de cosas más, que fueron las cosas que yo creo que separan a la derecha, porque en todo lo demás, el respeto a la propiedad privada, el emprendimiento y la cacha de la espada, están todos de acuerdo en eso. Pero los temas valóricos es donde se produce la dispersión. ¿Qué propones tú en esta cuestión? ¿Qué idea tienes sobre, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que es uno de los temas que le produce escalofrío en general a tu sector dentro del sector? Tú decías un punto en tu planteamiento, Fernando, que esto de la unidad como por simpatía, de hacerse los simpáticos, todo, cuando no tiene contenidos vacíos. Yo lo comparto y por eso creo que puede ser importante que en esta etapa haya una competencia, si ese es el camino para hacer explícito en Chile los proyectos. Ya, Entremos ahora al tema valórico. La UDI es un partido laico, de inspiración cristiana, y lo medular de la inspiración cristiana, a mi juicio, es la preocupación por los que sufren, por los más vulnerables. Y en eso la UDI tiene patente de haberlo demostrado en su historia, en su origen, y también en lo que se hizo en la política social del gobierno del presidente Piñera. Los temas de la moral individual, que es un poco la parte de los valores a la que tú te refieres, son una parte de eso. Son una parte de eso, y yo te voy a plantear mi mirada personal sobre eso. O sea, yo creo que lo primero es que acá, supongo que ya no está en discusión en Chile la tolerancia y el respeto a cómo las personas organizan su vida. Si alguien le quiere expresar amor a una persona del mismo sexo, de distinto sexo, que sí era un tema antes. ¿Ya? Lo que está en discusión ahora es cuál es la protección jurídica que se le pueda dar a esas formas de vivir la vida que las personas libremente pueden elegir. Mi visión es que en la situación, por ejemplo, tú me preguntas por el matrimonio, las parejas del mismo sexo debieran poder tener una regulación para su vida. No así, no soy partidario de un nuevo contrato como la ABP para las personas de distintos sexos. ¿Esa regulación es el matrimonio o no? Voy a eso. En mi visión personal, y creo que en esto tenemos que debatir también, tú lo planteabas cuando estabas con Isabel Allende hace un momento atrás, que parte de la lucidez de un debate no es contar los números y decir qué opinas tú solamente, sino que lo tenemos que ir construyendo. Mi visión personal es que desde los orígenes de la historia de la humanidad el matrimonio ha estado asociado a hombre y mujer. Y a mí eso me parece bien, y yo creo en eso. Y creo que podemos debatir, de hecho en la UDI hay distintas miradas hoy día de esto, sobre este tema, y creo que ese debate se va a dar. De hecho, la mayoría hoy día están para que si alguien planteara un proyecto en ese eje, pudiera ser aprobado. En mi visión personal, como te digo, creo que un partido político que se inspira o tiene una inspiración cristiana no puede perder cuál es el eje de esa inspiración cristiana, que es la vocación por el que sufre, y los temas de moral individual, que creo que han ido cambiando en la manera como la sociedad acepta, percibe, incluye, acoge. Y lo digo más, para decirlo quizás de otra manera, la UDI, por ejemplo, en eso, tiene que ser un partido que acoja a todas las personas, pero no puede representar todas las ideas, tiene que tener sus ideas propias. Y creo que en este tema y en otros se va dando un debate y creo que también la sociedad va avanzando. Eso es lo que yo veo. Para resumir, tú no estás por el matrimonio homosexual. Está claro. Mira, yo... Porque te diste como 66 vueltas y media
Y yo deduzco que tú quieres regular eso, que aceptas que existen gente de distinta sensibilidad. Aceptar es como aceptar un hecho, es como aceptar la ley de gravedad. No hay ninguna gracia en aceptar la existencia de la gravedad. La cuestión es qué hacemos con ella. Tú está claro entonces que en tu postura de tu grupo, o tuyas por lo menos, te parece que los homosexuales tienen que ser regulados, pero matrimonio no, porque ese es un tema entre hombre y mujer. Ese es tu punto. Así es. Ahora, Así es. como la vida, Fernando, tiene que ver con argumentos, con visiones, con entender una sociedad y no con simplezas dicotómicas, por eso planteo un argumento de ese tipo. Porque creo que en la forma como vayamos construyendo miradas hacia adelante no da lo mismo como lo mires. Y los puntos que yo he planteado sobre cómo ir enfrentando la inclusión, la apertura, cómo los partidos políticos recogen, esa mirada es importante. Y a tu pregunta nuevamente, sí, mi posición es esa. Déjame hacerte, Ernesto, otras preguntas que tienen que ver con los postulados y los principios de la UDI, porque hay consejo doctrinario en abril, el 11 y el 12, y seguramente se van a revisar muchos puntos. Uno tiene que ver con la participación, como decías tú, con la crisis de participación y con ver si la UDI avanza en algún momento, no una elección a dedo, sino en ojalá un militante un voto, ojalá un padrón más grande, que es lo que están ya pidiendo algunos diputados. Entonces me interesa saber cuál es tu opinión en ese respecto, del sistema de votación para elegir las nuevas autoridades, pero también, a propósito de los postulados, aprovecho para preguntarte el tiro, hoy veía, por ejemplo, de los 23 postulados de la UDI que hay cosas que efectivamente, desde mi opinión, no te ofenda, son casi graciosas. Voy a leer, por ejemplo, que tiene que ver con el rol de la mujer. Dice, la UDI se empeñará para que se permita a la mujer compatibilizar las actividades que ella realiza en la sociedad con las funciones que le son propias, que es como decir, puede ir al Congreso, pero no se le olvida planchar antes de... y habla también... Puede llevar la aspiradora, puede llevar la aspiradora. Habla también del debilitamiento del matrimonio, y lo dice súper puntual, del debilitamiento del matrimonio debido a los síntomas fomentados por la expresión del marxismo, que hace mucho rato no tiene nada que ver con la sociedad chilena en términos de regir nada, y sin embargo la crisis del matrimonio sigue exactamente igual. Entonces, hay puntos que yo me imagino, ¿tú vas a pretender cambiar de esos postulados o no? A ver, partamos por la pregunta que hacías de la participación, Felipe, y después vamos a lo que yo planteo hoy día, la mujer en la tercera, que tiene que ver con revisar el matrimonio. Respecto de la participación en los partidos políticos, yo creo que esto no es una tarea solamente de la UDI. Si en los partidos políticos la ciudadanía nos pasó por el lado corriendo en los últimos 2 años. No los vimos venir, esa es la realidad. Votó un 40%, ustedes hablan de la mayoría, pero votó un 40% del padrón. Y hoy día hay una discusión sobre cómo ha cambiado la manera de interactuar entre los representantes y los representados. Antes era muy a través del actuar del representante, hoy día la ciudadanía tiene que actuar propio, y eso es bueno. Y por lo tanto tenemos que cambiar, y creo que los partidos políticos chilenos en estos últimos años se han mirado mucho al ombligo. Y ha hecho más difícil pensar en el país. Si yo miro la UDI, que hoy día tiene un padrón electoral que se construye indirectamente y llega a tener 800 consejeros regionales, me gustaría mucho que tuviéramos más forma de participación y por lo tanto más personas votando. Pero me importaría tanto como eso, que la manera que vamos a construir esta etapa. Nosotros tenemos 2 años sin elecciones, enfrentando un Chile que ha cambiado. La participación se dé no solo en ese voto, sino en cómo vamos a construir el proyecto político, cómo vamos a elegir nuestra directiva y cómo vamos a plantarnos ante, diría yo, una nueva visión de un gobierno centro-izquierda o de izquierda que nos plantea desafíos para los cuales no hemos dado respuesta total. Vamos a la declaración de principios. La declaración de principios de la UDI, yo creo que hay que cambiarla, pero no cambiarla porque sea mala, sino porque fue escrita para un momento histórico. Esta es una declaración de principios y hago el punto, no es de principios solamente, sino es una aplicación de los principios a la realidad que se vive en ese momento. Parte de los temas que tú mencionas, pronunciamientos respecto a totalitarismo y otros. Y yo esperaría que todos los partidos políticos hicieran este ejercicio. De hecho, algunos quizás no lo hacen porque no la usan tanto. Para ordenarse... Oye, Alamán lo propuso para RN, ¿te acuerdas? Tú sacar la mención al ¿Cuál es el eje? ¿Y por qué hay que hacer una actualización de los principios? Uno, porque la sociedad es... Todo partido político, desde sus valores esenciales, que tienen que ver en el caso de la UDI con, en el fondo, una visión trascendente de la persona, el creer en una economía social de mercado como forma de permitir que las personas emprendan, el respeto al Estado de Derecho y la vocación popular, por decir, y la inspiración cristiana como elementos esenciales, tiene que responder a la realidad de un momento o cómo se va construyendo una sociedad con nuevas respuestas. Y mi visión hoy día, Felipe, yo tengo varias respuestas que proponer, pero yo no creo que los partidos políticos hoy día tengan que ir a buscar un paper de un autor famoso o esperar que 3 autoridades de un partido o 2 personas digan esto se hace así, sino que eso hay que construirlo. Tú acabas de poner un ejemplo, en el caso de la mujer. Cuando la UDI planteó esto en los 90 quizás no estaba tan claro el nivel de inclusión que podían tener las mujeres en la sociedad, bien que se haya hecho. Hoy día eso está dado, está en el debate más asumido.
hay que superarlo. Pero hay otros temas en la forma de participar que no están recogidos hoy día, que tienen que ver, por ejemplo, y termino, Felipe, brevemente, con el conocimiento está cambiando mucho más rápido, en 5 años se duplica, los jóvenes están con más oportunidades y educación, la organización de la ciudad nunca ha sido abordada en estos planteamientos y no hemos tenido una reflexión, y por lo tanto, en esa mirada sí hay que revisar. Eso debería ser un continuo, no un motivo de escándalo o de nerviosismo para alguien que nos atrevamos a revisar juntos cómo nos proyectamos para los próximos 20 o 30 años. Evidentemente. Y en eso solo un punto. Si uno analiza la paliza, como definió alguien en la nota que recibió tu sector en las últimas elecciones, uno se puede imaginar que la salida, y de hecho está siendo así, para Renovación Nacional es una salida literal, de hecho, de varios del partido, con la creación de nuevos conglomerados o con buscar, supongo yo, a partir de una nueva declaración de principios, como hace Hinspeter al salir de Renovación Nacional, que dice que hay que caminar hacia posiciones más de centro, más liberales en lo cultural y lo político, no solo en lo económico, perderle el temor al Estado. Estoy leyendo textual su entrevista a La Segunda. Uno puede pensar que a partir de esas definiciones Renovación Nacional podría en un determinado momento salir a buscar gente o acercarse más a la democracia cristiana, a lo que representa Andrés Velasco. Y puede ser, pero analiza la UDI y dice, ¿para dónde puede crecer la UDI? ¿Para dónde puede recuperarse la UDI? Porque ya perdiendo esa parte de Renovación Nacional, más liberal o de centro, como quieren definirse, ¿hacia dónde mira? El chiste podría decir que hay que tener más hijos todavía los que tienen, pero ¿hacia dónde mira para crecer de aquí en adelante la UDI? Algunos están forzándose. Nosotros en la UDI tomamos una definición. A pesar del duro resultado electoral, decidimos seguir juntos, porque creemos que este proyecto político es relevante para Chile, confiamos que las ideas que hemos planteado son significativas y creemos que es muy necesario construirse prontamente como una nueva alternativa a la izquierda. Y tenemos esa tarea. Ahora, en la forma de abordarlo, yo creo que hay que abrirse mucho más. Cuando hablamos ahora de voto voluntario, lo que va a suceder, Felipe, es que las personas se van a activar mucho más en torno a temas. Y yo tiendo a pensar que va a haber mucha fragmentación, mucha activación ciudadana en áreas, en temas. Nosotros tenemos la tarea, y es parte de la reflexión que hay que hacer, abrir las puertas para dentro de ciertos contornos que tienen que ver con quizás una mirada a la persona, del rol del Estado, de ciertos ejes de visiones en la línea de lo que planteaba antes Fernando, de ejes de valores de sociedad, poder incluir a todos. Tenemos que ser mucho más inclusivos. Y creo que la Alianza tiene que enfrentar una nueva etapa. La falta de unidad que tuvimos en los últimos años nos plantea un desafío, que es entender que para construir un Chile que es diverso, se requiere vivir esa diversidad sin renunciar a esa identidad, abrir más la puerta e incluir a más personas. Creo que yo en eso, por lo menos, veo con mucho entusiasmo la llegada de Amplitud, el éxito que pueda tener Evópolis. Hay que apoyar, hay mucha gente joven que está armando proyectos. Y es más, una última cosa, Matías, para no... Si tú miras cuál es el principal legado del gobierno del presidente Piñera, es que hay una cantidad de jóvenes profesionales que tienen ganas de vincularse con lo público para siempre. Quizás no hay ideas del gobierno. Yo siento la responsabilidad de abrir espacios para eso. Y creo que esa va a ser una tarea en mirada que no se acaban en un partido político que pueda ser la UDI o Renovación Nacional en los próximos años. En esto, en la última legislatura, tú desde la Cámara de Diputados te transformaste en uno de los más férreos defensores en materia económica de una forma, de unos principios que ustedes defendían. Tú eres el que más te dedicabas al tema económico, siempre discutiendo esos temas que parecían más fomes, que parecían más duros, que parecían más apegados a unos principios de la UDI. Y me gustaría saber cuáles van a ser los argumentos de cara al público cuando les toque votar y les toque defender, oponerse a una avalancha de ofertas que se hicieron en campaña y que la gente las tomó. Por algo Michelle Bachelet ganó como ganó y las ambas cámaras, la nueva mayoría ganó como ganó. Y son ofertas de gratuidades en general, de gratuidades universales, en educación, AFP estatal. ¿Con qué van a contestar ustedes? ¿Con qué argumentos? Porque a la gente normal y corriente hay que convencerla con muy buenos argumentos para decir no, usted pague en vez de apoye nuestro proyecto que es pagando versus gratuidad. ¿Te fijas? ¿Cuáles van a ser esos argumentos? Quizá una cosa, Matías, que comentarla, a mí me tocó en el gobierno del presidente Piñera en algunos casos tener planteamientos muy duros ante la reforma tributaria, pero tuvimos la oportunidad de dialogar, de dar argumentos y esos proyectos mejoraron. Tanto fue así que yo voté a favor.
Y creo que en una democracia es el proceso normal que se tiene que dar. Yo lo que esperaría es que en las semanas que vienen no entren proyectos prejuiciados por todos, de decir ahí están los que van a votar en contra y ahí están los que van a votar a favor, sino que nosotros lo que podamos hacer es evaluar, por ejemplo, el proyecto tributario en su mérito y en el contexto en el que está, y construir para mejorar, pensando un poco, diría yo, en el país. Bueno, ahora, yendo a eso. Eso, porque la gente vamos a las cosas concretas. Vamos a subirle los impuestos a las empresas. Yo te puedo decir cómo pensaba abordarlo, estupendo, ¿cuáles son a tu juicio los problemas de eso? O los problemas de una FP estatal, o los problemas de la gratuidad en educación, porque tú te vas a oponer legítimamente con ideas. ¿Cuáles van a ser esas ideas? Lo primero que a mí me pasa con el tema de la gratuidad en la educación para todo es que no me calza. No me calza en la lógica de la ética de la política y de lo público cuando tenemos adultos mayores que mueren sin tener un cuidado digno, cuando tenemos todavía en el distrito que yo represento, que es Barnechea, 2 campamentos ahí sin terminar de resolverse. No me calza que la gratuidad para los más ricos esté antes que la prioridad de muchas necesidades que los chilenos tienen, y creo que eso lo podemos explicar. Es una primera cosa. En el tema tributario, obviamente tú sabes que el nuevo gobierno tiene los votos para hacer lo que quiera. Yo espero que podamos ayudar. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que no se afecte el empleo. Estamos convencidos que la manera de combatir desigualdades, justicia es con trabajo. Vamos a ayudar en eso, para ver dónde hay temas que puedan generar más daño en el trabajo, y vamos a cuidar que los pesos públicos se gasten bien. Pero también vamos a aportar ideas desde nuestra identidad. Te pongo un ejemplo. Si ya va a subir el impuesto de primera categoría del 20 al 25%, que quizás no, yo lo considero una mala idea, pero hay que debatirlo. Nosotros vamos a pedir que ojalá esos recursos adicionales vayan a las personas, a los trabajadores, como forma de gratificación, y no necesariamente al fisco. Vamos a tener ese debate, que puedan destinarlo las personas a gastar, los que están recibiendo recursos adicionales, en más recursos para educación, por su propia elección, que necesariamente que vayan al Estado. No, perdón, por ejemplo, el programa de la presidenta Bachelet indica directamente que los recursos, o mayoritariamente los recursos de la reforma, son para educación. ¿Sí? Tú estás planteando que le cambie la estrategia, que sean para la elección del sí, que las personas puedan elegir educación. Nos gustaría mucho. Por eso tenemos miradas diferentes y esa hay que plantearla. O sea, hoy día hay, con la medida que se está tomando, por ejemplo, en educación subvencionada, de eliminar el financiamiento compartido, hay colegios que legítimamente lo hacen bien, subvencionado, tienen buenos resultados de CIMSE. Tienen un financiamiento compartido de las familias para mejorar en ciertas áreas, que van a quedar fuera. Y yo creo que lo vamos a poder explicar. Vamos a poder explicar que esa no es una buena medida y que hay otras formas de mejorar donde están los principales déficits en la educación. Ahora, nosotros los proyectos, Matías, tenemos que conocerlo, reflexionar sobre ello y construir una mirada. Me molestaría que todos partiéramos de la lógica del prejuicio de que todo lo que ha presentado la presidenta Bachelet es terrible, o todo lo que nosotros podamos presentar defensor de un dogma. Creo que lo que hay que hacer es reflexionar y debatir. ¿Y desde qué mirada? A nosotros creemos que los impuestos son plata de las personas, que en su mayoría han trabajado de manera muy honesta para ello, y que el cuidado que tienen que tener los gobiernos para gastarlo, cualquiera sea, tiene que ser muy grande y tiene que estar muy claro en qué. Desde esa mirada creo que vamos a tratar de aportar también miradas creativas para poder enfrentar estos temas construyendo y no destruyendo. En esto, sobre las cosas que hay que modificar, no sé si es que en la línea de principio, no sé si está dentro de los principios, pero el presidente Sebastián Piñera le regaló a la derecha chilena algo extraordinario que no tenía, y que es la posibilidad de hacer referencias a logros conseguidos en un gobierno de derecha que no fuera en la dictadura. Hoy día es perfectamente posible hacer referencias a lo que la derecha hizo respecto de reconstrucción, respecto de un montón de otras cosas, sin tener que buscar cuál fue la obra que en gobiernos donde nosotros apoyamos consideramos potente y tengan que ir a la creación de las ISAPRE o a la creación de las AFP, o buscar de alguna forma una situación donde no hubo debate porque efectivamente no había debate. Entonces, creo que ese es un tremendo plus, es un tremendo activo, pero eso implica de alguna manera el que también tengas que hacer referencia, y no sé si es que está dentro de los principios, a la diferencia que hizo el presidente en términos muy específicos respecto de lo que correspondía y lo que no correspondía en términos del periodo de la dictadura. ¿Ustedes tienen algún principio asociado al régimen militar? No, lo que hay en el documento de declaración de principios tiene que ver con el golpe militar. Yo en eso no creo que haya no creo que haya muchas opiniones en la UDI diferentes sobre ese tema, sobre el golpe, de que era necesario para el país. En eso no creo que haya tanta sí, diversidad. O sea, no es una sorpresa el que esté o que no esté, digamos. No. Sí. Y esa declaración de principios, como te digo, fue una declaración de principios
eje gobierno militar, guerra fría, que responde a contingencias de un momento. Yo creo que lo relevante que la UDI plantea hoy día en su proyecto político es cómo construye hacia el futuro, reconociendo su historia y su identidad, porque no habría nada peor en un partido político que negar su origen, cómo se ha ido construyendo y de dónde ha sacado esa identidad que lo ha hecho crecer. Convengamos en eso. Que así Ahora, como, yo creo que tú tienes mucha razón, que nosotros tenemos un gran activo. ¿Sí? En la práctica, ¿cuáles son los dos legados del presidente Piñera y de nuestro gobierno? El primero es que gobernó la derecha, lo hizo bien, aunque hayamos perdido la elección, y no acabó con la política social y con todos estos mitos que existían. Y lo segundo es que hay un grupo humano que se volvió a vincular con lo público, muchos de ellos muy jóvenes, que quieren proyectar Chile hacia el futuro. Y de eso hay que hacerse cargo. Pero hay dos activos que, perdón, una cosita breve, hay dos activos... Yo quería decir una cosa que tú... Sí, tienes toda la razón en las dos cosas, a lo cual yo agrego el hecho de que tú puedas decir, mira, los gobiernos de derecha, hay un referente ahí, no tienes para qué estar atrás, como antes, que era medio incómodo para mucha gente. Lo que sí, tú dijiste una cosa muy interesante, cuando hacías referencia a justamente el asunto de incorporar muchachos que aprendieron el servicio público y que entienden que la cosa pasa también por la política, que no es una mala palabra. Pero eso implica, de alguna manera, tener que renovar cuadros, que en todos los partidos es complicado, es jodido. Y tú tienes pilares muy potentes en la UDI. La UDI es un partido que, si bien es relativamente nuevo, está muy fundado en estructura extraordinariamente rígida. Y tú estás tratando de hacer que esas estructuras se flexibilicen para asumir las realidades de este tiempo. ¿Cuál es, a tu juicio, tus probabilidades de éxito al respecto? Yo te diría, lo primero es que una cosa de matiz que es importante mencionar. Si hay un partido político que ha abierto espacio a jóvenes en las últimas 2 décadas, ha sido la UDI. Y eso, que se ha metido a poblaciones y ha ganado en la UDI. Y también en los jóvenes, o sea, como tema, porque yo no creo en las caricaturas de viejos versus jóvenes, ¿no? De verdad no creo en eso. Lo segundo es que yo veo que el núcleo que fundó la UDI, su mayor anhelo es que este partido político se proyecte a 20 o 30 años más sirviendo a Chile. Y para eso lo natural, lo normal, como en todos los procesos de la vida, es que se vaya dando un proceso de conformación de nuevos equipos de conducción. Si eso va a permitir que alguien como yo pueda presidir la UDI ahora, no sé. Pero de que hay energía, de que hay fuerza, de que hay sentido de que algo se puede hacer. De hecho, por eso muchas de esas personas están apoyando que hagamos este cambio. Tenemos que ir, muchachos. Estamos en la hora. ¿Tenemos un minutito más, no? Quería hacer una pregunta. Fernando. Te iba a decir que en medio de todo, las construcciones suponen primero algunas demoliciones. Y en ese sentido, todo el mundo, incluso a título de escopeta, Andrade aparece ahí diciendo que Piñera destruyó la derecha. Me gustaría saber si tú consideras que el rol histórico, uno de los roles históricos de, aparte de lo que decía Fernando, de Piñera va a haber sido que, creyéndolo o no, con o sin un plan preconcebido como algunos creen, o no, o simplemente por estas mecánicas un poco ciegas, la historia, como yo creo que ocurrió, demolió cuestiones que estaban temblequeantes y que alguien tenía que empujarlas. Y por esa razón existen tipos como tú que quieren reconstruir, por ejemplo, o reajustar a la UDI. ¿Cuál va a ser el papel de Piñera? ¿El gran demoledor? Yo creo que va a quedar como un presidente de empleo y que validó a la centro-derecha como opción legítima de gobierno en Chile. Creo que eso es lo que va a quedar. El resto siento que va a ser tarea de los partidos. Hay dos activos que no sé si les va a gustar para el 2017 si vuelve Piñera a la UDI. A Piñera le va a gustar mucho. Cuando hablar del 11 de septiembre, el último 11 de septiembre, cuando habló de los cómplices pasivos y él puso a la derecha en otro perfil, no sé si a ustedes les va a gustar recordarlo, y el postnatal de 6 meses. Espero que en 4 años más, Matías, estemos mirando no hace 44 años atrás, sino que mirando que a para la los UDI, próximos 20. con ese argumento de no mirar para atrás, no la ha ido siempre bien. ¿No? Sí, pero es parte de una refundación para muchos. Subió 20 puntos en la encuesta con eso, ¿no? Para Piñera fue bastante potente según la encuesta. No sé si a UDI le va a gustar recordar eso y recordar el postnatal de 6 meses, que muchos se opusieron, ¿sí? Yo creo que sí. Muy recontra corto. Ya no va a estar Longueira, ya no va a estar Novoa, ya no va a estar Chadwick. ¿A quiénes ves como socios posibles dentro de esta idea nueva de UDI que tienen Ana Larraín, San Rieselberg? ¿Quiénes son los socios nuevos pero que son viejos? Sí, los viejos socios nuevos. ¿Sabes, Felipe? Es súper injusto armar categorías acá, sobre todo en un proceso que estamos armando. Hay mucha gente. Si tú me preguntas, hay un énfasis, mucho más alcaldes. Son los que hoy día están más cerca de la gente. Un par de nombres. Rodrigo Delgado hemos estado trabajando mucho por poner un ejemplo.
Ernesto Silva, diputado UDI y candidato a presidir este partido de aquí en adelante. Ernesto, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Pausa y a la vuelta, otro diputado, Giorgio Jackson, de Revolución Democrática en Tolerancia Cero.